bien, muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a tener la primera clase del capítulo de COVID-19 a cargo del doctor Cristian La Rosa para esta clase sobre pruebas diagnósticas en COVID-19. Ya puede iniciar, doctor. Muy buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, doctor. ¿Es necesario prender la cámara? ¿Sí? No hay problema, doctor, sí, como se le haga más cómodo. Sí, no hay ningún problema. Ok. Muy bien. Ok, muy bien. ¿Pueden ver la pantalla completa? ¿Sí? Sí, doctor. Ok, muy bien. Buenas noches. Primero agradecer al comité organizador, a la Federación Internacional de Asociaciones de Medicina, de Estudiantes de Medicina, por la invitación para esta charla. Y también felicitarlos por esta iniciativa de realizar un curso donde se ven las pruebas auxiliares, específicamente tanto el laboratorio como la parte de imágenes, ¿no? Quien les habla, soy el doctor Vicente La Rosa, soy patólogo clínico y por lo tanto mi especialidad es asociada a los exámenes auxiliares, específicamente el laboratorio, y es importante tener en cuenta cómo se realiza una correcta interpretación de estas pruebas, ¿no? Y qué mejor en este estado de esta nueva enfermedad de COVID para que puedan observar cómo toma importancia, en este caso el laboratorio, para una correcta decisión, tanto en la parte terapéutica como diagnóstica. Muy bien. Dentro de declaraciones de intereses, no tengo ningún conflicto de intereses para el desarrollo de esta actividad. Bien, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a ver primero la parte introductoria de evaluar en este caso el panorama de la infección por SARS-CoV-2. Luego ya comenzaremos con las pruebas diagnósticas, tanto las pruebas moleculares, los test de antígenos que ya acaban de ingresar al país y en una semana seguro va a haber un montón de noticias relacionadas a estas pruebas, si es que ya no he escuchado. Las comúnmente pruebas serológicas, ya que hablaremos de las pruebas rápidas, seguro muy conocido por ustedes o visto tanto en la parte de información como noticias. Las pruebas de monitoreo para evaluar en este caso el estadiaje o cómo va evolucionando o la infección por SARS-CoV-2. Y finalmente hablaremos de algunas recomendaciones, que más de recomendaciones serían las propuestas de fluxograma para ayudar en este caso al diagnóstico. Muy bien, como introducción, todo esto comenzó a finales del año pasado, no específicamente en una ciudad en China, en Wuhan, ya muy conocido, donde se convirtió en el epicentro de un brote de neumonía de causa desconocida, ¿no? En ese momento a este nuevo virus se le dio el nombre de nuevo coronavirus y sus iniciales, que duró básicamente por un par de semanas, fueron la del 2019, raya NCOV, ¿no? De nuevo coronavirus, ¿no? Posteriormente, recién el 11 de febrero, la OMS denomina la enfermedad causada por este nuevo coronavirus como COVID-19, muy conocidos por todos nosotros, y el Comité Internacional de Taxonomía ya le cambia el nombre dependiendo, en este caso, a la asociación que tienen con los otros grupos de coronavirus, que lo vamos a ver más adelante, y el nombre que es colocado es el coronavirus de tipo 2, causante del síndrome respiratorio agudo severo, conocido como SARS-CoV-2. ¿No? Aquí en nuestro país, el 6 de marzo se confirmó la primera persona infectada, ¿no? A través de un comunicado por el presidente de la República, y esto se incrementó rápidamente, desde los casos sospechosos hasta confirmados, y a partir del 19 de marzo comenzaron ya a tener las primeras muertes, ¿no? Entonces, en 13 días comenzamos a tener muertes con respecto a este coronavirus. Bien, entonces este año pues se paralizó todo, se paralizó el tiempo en todas las actividades y en todas las funciones que se ejercían debido a este virus, ¿no? Entonces vamos a ver cómo el laboratorio ha permitido en este caso ayudar al diagnóstico. En la parte de epidemiología, esta es un screenshot del día de hoy, la cantidad de casos infectados a nivel mundial. Esto está en un mapa o en un cuadro de mando que es accesible por todos, donde se observa y podemos evaluar todos los países en cantidades y la totalidad asociada a muertes y a zonas geográficas. Vamos aproximadamente en este caso 48 millones. Y en nuestro país
vamos en este caso aumentando la cifra, 911.787 casos reportados, y esto va a ir aumentando. Esto es el reporte del día de hoy. Y esto es lo que se tiene como mapa conceptual o como mapa epidemiológico, información que lo maneja la CDC-MINSA, igual accesible a todos ustedes, donde está la cantidad de infectados, que es lo que hemos mencionado, la cantidad de muestras para llegar a este diagnóstico, y podemos ir viendo aquí en lo que vamos a ir desarrollando en esta exposición, el PCR y la famosa prueba rápida. Cabe acotar aquí que la imagen del PCR no tiene nada que ver, este es un cassette asociado a una prueba rápida, y la prueba rápida tiene una imagen de un hemocomponente, parece una bolsa de sangre, no tendría nada que ver, pero lo que quiero que comencemos a evaluar ya las primeras pruebas que se asocian en este caso para llegar al diagnóstico, tanto la reacción en cadena de polimerasa como las llamadas pruebas rápidas, ¿no? Entonces, a través de estas dos pruebas es lo que hoy tenemos en nuestra estadística, en nuestra epidemiología, el dato situacional del COVID-19 en nuestro país. Bien, entonces el coronavirus, que es el causante de esta enfermedad, en general los coronavirus es una amplia familia de virus RNA monocatenarios, son virus zoonóticos. ¿Qué quiere decir con virus zoonóticos? Que esto está en transmisión desde animales, desde el contacto directo o indirecto hacia humanos, y en el caso de los humanos existen 7 coronavirus que van a ser capaces de infectar a los humanos, ¿no? El 229E, que es un coronavirus alfa, el NL63, que es un coronavirus alfa, el OC43, que es un coronavirus beta, y el HKU1, que es un beta coronavirus. Estos 4 son conocidos, y esto va a ser importante porque podemos ver en algunos casos y dentro de las postulaciones en la parte inmunológica que podría dar de alguna manera una reacción que permitiría en estos casos tener una reacción cruzada con algunas pruebas, ¿no? Y los 3 beta coronavirus, que son los que han traído más problemas en el transcurso de los últimos años, el MERS, el SARS-CoV-1, que es llamado simplemente como SARS-CoV, y lo que hablaremos el día de hoy es el SARS-CoV-2, todos asociados con el síndrome respiratorio severo, ¿no? Que finalmente es lo que va a llevar este tipo de virus. Entonces aquí podemos observar que en el año 2002 se hubo el SARS, en el 2012 fue el MERS, que llevó una mayor letalidad, y en este caso está asociado a los animales con una probable vía de transmisión, ¿no? En este caso con la civeta y con el dromedario, tanto para el SARS en el 2002 como para el MERS en el 2012, y ahora en el 2019, en el COVID-19, que todavía no se conoce en este caso el tipo de animal que vive a esto, fue postulado por el pangolimus, pero aún no se sabe. Y en esta publicación nos ponen cuánto tiempo esperaremos en este caso para tener a nuestro segundo coronavirus que lleve a un problema mayor. Si bien es cierto, estos 2 primeros no llevaron a pandemia, pero en este tercer coronavirus sí lleva a pandemia, ¿correcto? Entonces, vemos cómo estoy evolucionando con respecto a los coronavirus, que no son nuevos, ya existen muchos coronavirus, y los que sí llevaron a mayor problema fueron estos 2, y con el correspondiente del año 2019 y hasta el 2020, que se va con el SARS-CoV-2. Bien, entonces es importante revisar un poco la genómica de este nuevo coronavirus, de este SARS-CoV-2, porque esto permite en este caso la identificación del virus a través de la prueba molecular. Se habla pues que en este caso la parte genómica va de 30.000 nucleótidos, y en este caso va desde 5' a 3', y en la parte de 5' tenemos las proteínas no estructurales, y que van a ser importantes para la detección a través de la reacción en cadena de polimerasa, pero no solamente tenemos las proteínas no estructurales, sino las proteínas estructurales, que como su nombre lo refiere, van a permitir en este caso traducirse en proteínas de la estructura del virus, que van a ser importantes para generar, en este caso, anticuerpos, tanto de tipo neutralizante, o sea, que van a impedir, en este caso, el virus, o simplemente como una reacción inmunológica en este tipo de enfermedad. Adicionalmente, es importante mencionar que existen otro grupo de proteínas accesorias, que aún no se sabe su importancia, pero que están presentes en esta organización genómica, ¿no? Entonces, en total tenemos 29 proteínas, de las cuales 16 son no estructurales y 4 son las estructurales. La estructura del coronavirus, del SARS-CoV-2. Este SARS-CoV-2 es un virus pleomórfico,
cuasi esférico, y como observamos en esta diapositiva tenemos 4 proteínas estructurales, 3 asociadas a la membrana y 1 asociado al núcleo. Es importante recordar que dentro de las proteínas de membrana tenemos a la proteína Spike, que va a ser importantísima porque va a permitir la entrada, en este caso, del virus al organismo, y también va a ser importante porque este va a ser un epítope antigénico para la generación de anticuerpos. Luego tenemos como tal la membrana, y finalmente la envoltura que va a llevar al montaje y a la morfogénesis del virus para la generación de más viriones. Como punto aparte tenemos la nucleocápside, y esto también va a ser importante, si bien es cierto para la replicación y transcripción, pero va a ser importante como diana antigénica, porque va a permitir la detección de los primeros anticuerpos en las primeras semanas para la reacción de inmunoglobulinas, ¿no? Entonces tenemos como primera reacción, en este caso, hacia los anticuerpos que se van a dirigir hacia la nucleocápside y posteriormente al spike. Entonces es importante que nosotros reconozcamos la estructura o los componentes del coronavirus, porque de alguna manera esta estructura va a permitir, uno, en la parte de laboratorio, que es lo que hablaremos el día de hoy, pero también, por ejemplo, son de utilidad para las vacunas, porque al reconocer esta estructura va a permitir, en este caso, conocer mejor el proceso inmunológico. Dentro de lo que corresponde a las pruebas de laboratorio, y si yo tengo un epítope, tengo un antígeno que se expone, el organismo va a generar anticuerpos. Y los principales antígenos, en este caso asociados a la estructura, para las pruebas de laboratorio va a ser la proteína Spike y la proteína de la nucleocápside. Las rutas propuestas para la transmisión del SARS-CoV-2 conocemos que van a estar asociados a contacto básicamente directo, ¿no? Conocemos con el tamaño de las gotas, mayor de 5 micras de diámetro, 1 metro de distancia, que van a permitir en este caso la transmisión desde un paciente infectado por SARS-CoV-2 a una persona susceptible, de ahí de todas las medidas de bioseguridad muy conocidas por todos nosotros. También se hablaba de fomites, pero como vamos a ver más adelante, simplemente va a quedar como un registro, pero es importante recordar que no solamente va a ser eliminado el virus SARS-CoV-2, en este caso a través de estas gotitas, sino también el virus o el RNA se ha encontrado en orina y en heces, ¿no? Pero que esto no implica necesariamente una propuesta de transmisión. ¿Cuáles serían los puntos claves en transmisión? La principal transmisión respiratoria es la que conocemos nosotros como vía dominante. Se presume que el contacto directo y la transmisión de fomites, pero probablemente sean solo un modo de transmisión inusual. La transmisión vertical no está documentada, y aunque se ha aislado los virus vivos en saliva, y que vamos a ver más adelante que existen pruebas para la detección de virus en saliva y heces, esto todavía no ha permitido la notificación de los casos asociados a infección de COVID, ¿no? Por lo tanto, sigue simplemente como una demostración. Aquí lo importante es recordar que la transmisión dominante es la respiratoria, y ahí es que se va básicamente a toda la parte de bioseguridad a impedir, en este caso, esta vía de transmisión. Si hablamos de transmisión, tenemos que hablar de infecciosidad, y aquí es importante recordar dos conceptos. Una cosa es que una prueba molecular sea positiva, y otra cosa es que sea infectante. Y aquí lo podemos entender mucho mejor en este gráfico. Tenemos en esta curva de línea continua, ¿no? De línea continua, la positividad para prueba molecular, y en estos punteados de manera continua, tenemos en este caso el periodo de infecciosidad. Entonces es diferente hablar de una prueba positiva, de un periodo de infectante en este caso. Más o menos se habla de que este periodo infectante podría estar hasta 2 días antes. En algunas literaturas hablan que se ha encontrado, ojo, pues encontrado, no estoy diciendo que siempre, hasta en 12 días, ¿no? Por eso hablan de un promedio de hasta 12.3 días. Entonces es importante aquí evaluar que cuando se detecta, en este caso, el ARN del virus SARS-CoV-2 en una prueba molecular, simplemente nos está hablando de detección, no necesariamente que este virus va a ser infeccioso.
Para saber si realmente un virus es infeccioso, tendríamos que hacer un cultivo viral, tendríamos que cultivar, en este caso, estos virus, y si estos virus obviamente crecen, en este caso en un cultivo celular, estaríamos hablando que es infectante. Entonces, de aquí ya podemos tener una primera premisa de que la detección molecular a través de una prueba no necesariamente siempre indica un periodo de infecciosidad, y lamentablemente cuando esto no se interpretaba, teníamos a personas que les salía su prueba molecular 30 días, 40 días, 50 días, 60 días, y eran mandadas a aislamiento o no retornaban al trabajo, porque se suponía o pensaban que tenían un cuadro o que podrían infectar. Esto está demostrado que no, y por lo tanto lo que se tiene que guiar aquí es con la parte clínica y evaluar en este caso los tiempos de infecciosidad dependiendo del contacto que ha tenido cada uno de estas personas. Muy bien, con respecto a cómo este virus ingresa, simplemente de manera rápida, recordemos pues que el SARS-CoV-2 habíamos mencionado que tiene una proteína que es la proteína Spike, y era la que les mencionaba que va a ser importante porque esta proteína Spike se va a unir al receptor AC2, ¿no? A este receptor AC2 y va a permitir una unión, pero si bien es cierto, siempre se menciona esta unión como principal, hay que recordar que el mecanismo es un poco más complejo, existen otras proteínas serinas que van a permitir esta unión, acá nos mencionan la TMPRS2, que también va a ayudar, y no solamente estas proteínas, sino también se habla del ligando CD147, que probablemente también ayudaría en este caso a la adhesión a través de la membrana del virus hacia, en este caso, la célula. Esto va a ir avanzando desde un efecto citotóxico por esta unión, finalmente va a ir avanzando hasta llegar a una respuesta inmune desregulada, una alteración del sistema inmunológico, pero esto pasa por una primera alteración en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, debido obviamente al receptor AC2, que es el que está implicado, y luego tenemos un daño o célula endotelial. Es importante recordar este fenómeno endotelial porque esto va a estar asociado a un cuadro de tromboinflamación, y que ya estaríamos hablando de un problema, en este caso, mucho mayor en los pacientes, y que lamentablemente en estos casos llevan a la muerte, ¿no? Entonces aquí ya tenemos un cuadro trombótico por un problema de daño endotelial, y finalmente como un paso mayor tenemos ya la disregulación de todo este sistema inmunitario con una respuesta, una hiperrespuesta a lo que es llamado también una tormenta de citoquinas, ¿no? Y que va a llevar en este caso a una disregulación mayor con pérdida de linfocitos y con aumento de marcadores de tipo inflamatorio, y que finalmente esto puede acabar con la vida del paciente. Si hablamos de la parte de fisiopatología, tenemos que rescatar una parte de la respuesta inmune que va a ser importante recordar para la interpretación de los anticuerpos. Aquí lo que corresponde a la detección de los anticuerpos se basa en la producción de estos. Entonces aquí recordamos la unión del SARS-CoV-2 al AC2, y esto finalmente va a llevar al sistema inmunológico. Lo va a llevar, acuérdense que al sistema inmunológico hay una vía que es la de tipo natural y la que es adaptativa. En el caso de la inmunidad adaptativa tenemos dos brazos, acuérdense, el brazo de tipo celular y el brazo de tipo humoral. Entonces aquí estamos hablando de la parte del brazo celular, que en este caso está por los macrófagos, que van a ser como las células presentadoras de los antígenos a nivel celular, en este caso asociado tanto a la CD4 como a la CD8, y con los linfocitos T helper 17 y T helper 1, pero también estos van a modificar, en este caso, cómo estos linfocitos van a servir como células presentadoras de antígenos, pero para las linfocitos B. Y estos linfocitos B, a través obviamente de los plasmoblastos, van a llevar finalmente a la generación de anticuerpos. Entonces, esto ocurre como respuesta inmune entre el SARS-CoV-2, y vamos a generar estos anticuerpos, ¿correcto? Y lo subrayo aquí porque tenemos un anticuerpo de tipo IgM, un anticuerpo de tipo IgG, que seguro lo han escuchado, pero también existen anticuerpos de tipo IgA. Todos estos van a ser producidos, en este caso, como reacción, en este caso al virus. Y si produzco estos estos anticuerpos específicos a SARS-CoV-2, significa que también podría tener pruebas que me podrían determinar IgM, pruebas que me podrían determinar IgG, o pruebas que me permitían determinar en este tipo, el tipo IgA, el isotipo IgA. Entonces, tenemos hasta aquí,
el compuesto de tipo o genético molecular que va a servir para la RT-PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, y luego tenemos la respuesta inmune asociada a la generación de 3 isotipos de anticuerpos, que van a llevar en este caso para la detección de los anticuerpos anti-SARS-CoV-2. ¿Cómo evoluciona esto? Ya en la parte clínica, se habla pues que hay hasta un 3% de infección de tipo asintomática, el 20 a 30% puede ir hasta un cuadro grave, y finalmente si ya tiene un cuadro mortal podría llegar hasta el 3%, ¿no? Hasta el 3% de este tipo de pacientes. Lo normal es que no ocurra ningún problema en estos pacientes, obviamente por susceptibilidad, por factores de riesgo, sí podría llevar a la etapa final, en este caso de la evolución del COVID-19. Las manifestaciones del COVID-19 son sistémicas, y aquí podríamos evaluar que no solamente está alterado la parte del sistema respiratorio, sino que hay una alteración a nivel de muchos órganos, tanto hepático, tanto renal, el componente importante de tipo tromboembólico que habíamos mencionado, problema cardíaco, endocrinológico, dérmico, gastrointestinal y hasta de tipo neurológico. Y ya podemos ir observando, en todo caso, si hay un problema de tipo hepático, si el SARS tenemos un problema de tipo hepático, esto podría traducirse en un marcador de laboratorio. Si estoy dañando hepatocitos, voy a destruir hepatocitos y probablemente voy a elevar transaminasas. Si tengo un problema renal, estaría dañando riñones y podría tener en este caso presencia de proteínas en orina, o en este caso estaría hablando de proteinuria, ¿no? Entonces, esto permite evaluar al SARS-CoV-2 de una manera sistémica más que solamente de una manera de tipo respiratorio. Aquí en data de Perú, en este caso da a través de MINSA, lo que observamos como manifestaciones principales es la tos, fiebre y malestar general, tanto como el dolor de garganta, que son los que encabezan en este caso la lista de sintomatología para nuestro país. Generalmente MINSA emite, en este caso, directrices sanitarias para poder ayudar al diagnóstico, ya sea a qué consideramos un caso sospechoso, a qué consideramos un caso confirmado. Y esto obviamente va a ir actualizando. Desde marzo hasta ahora han pasado por muchas actualizaciones, dependiendo de las pruebas que se tenían en ese momento. Y esta es la última actualización. Esta es la de hace 3 días, 3 de noviembre. Y simplemente subrayo aquí que dice, por ejemplo, caso confirmado de un paciente sintomático con COVID-19, o sea, para considerar un confirmado COVID-19, y he subrayado las pruebas de laboratorio que son útiles para este diagnóstico. Obviamente tenemos que tener la clínica, el antecedente epidemiológico importantísimo, caso sospechoso probable, y esto es dado por la parte clínica y el dato epidemiológico, pero con confirmación mediante la prueba molecular. Ahí ya tenemos un primer nombre, prueba molecular. ¿Qué es una prueba molecular? Luego nos dice también el caso sospechoso probable con una prueba antigénica positiva. Ya nos mencionan otra prueba más. Aparte de la molecular, ahora existen las antigénicas. Y finalmente nos dice un caso sospechoso, pero con una prueba serológica. Serológica, estamos hablando de anticuerpos, una prueba serológica positiva, pero miren lo que dice aquí, prueba serológica por ELISA, inmunofluorescencia, quimioluminiscencia, electroquimioluminiscencia. No voy a confundirlos, pero simplemente son métodos que se realizan en el laboratorio, que van a ser positivas tanto para M o para MG, y en este caso específico para SARS-CoV-2. De aquí, estoy seguro que todos han escuchado por las noticias las llamadas pruebas rápidas, y aquí no mencionan la prueba rápida, ¿correcto? Y es correcto, porque la prueba rápida, vamos a ver la gran deficiencia que se tiene con ese grupo de pruebas. Esto está de hace 3 días, y vemos que ya nos menciona prueba molecular, prueba antigénica, que a lo mejor es nueva para ustedes, y finalmente las pruebas serológicas, y lo bueno que no consideran, en este caso, las famosas pruebas rápidas, ¿correcto? Entonces, de esto vamos a hablar ahora, en el tipo de pruebas. El estadiaje de el COVID-19, esta es una de las propuestas, y es la que se mantiene hasta hoy, de clasificarlo en 3 tipos de estadios: el estadio de infección inicial, la fase 2, que es la fase pulmonar, y finalmente la fase 3, o que está asociado a la fase de hiperinflamación, que habíamos mencionado, donde ya hay un desorden
grande de todo este sistema inmunológico, y esto está asociado tanto como el inicio, que es por básicamente la fase de respuesta al virus, la carga del virus, que en este caso está muy tallada en este tipo de estadio 1, esto va cayendo, pero lo que va aumentando en este caso es cómo el organismo responde, en este caso, a la infección de virus. Y esta respuesta está dada a través de todo un componente inflamatorio bastante grande, y esto llama finalmente a la fase 3, ¿no? Y esta división de las fases, la fase 2 puede dividirse en fase 2A y en fase 2B, y que está asociado también a la parte de síntomas clínicos y también de signos y asociados a parte de laboratorio, ¿no? Aquí en la primera fase hablamos pues de lo más conocido con respecto a los síntomas constitucionales, de malestar, fiebre. Luego pasamos ya por un problema respiratorio, donde ya tenemos un problema a nivel de hipoxia probablemente, y finalmente en un estadio inflamatorio de hiperinflamación, que sería el correcto término, que podría llegar en este caso a falla cardíaca, shock, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, la tormenta de citoquinas y la muerte, ¿no? ¿Y qué datos son encontrados en este caso a través de tanto como pruebas de imágenes o como pruebas de laboratorio, o sea, básicamente exámenes auxiliares? Ven que en esta primera fase tenemos la linfopenia, ¿no? La disminución de los linfocitos en sangre. Aquí en esta fase 2A y 2 fase B vemos que una normal imagen de pulmón, y aquí va a ser importante porque aquí las imágenes van a tallar de una manera muy grande, y que se ha demostrado probablemente que en algunos casos van a tener una mayor sensibilidad que hacer una prueba molecular, y seguro en la clase que tienen a continuación van a evaluar bastante de lo que corresponde a cómo el rol de las imágenes ha ayudado con una sensibilidad mayor en algunos casos para el diagnóstico de COVID-19. Aquí está elevado también en esta fase las transaminasas, y ya hay una ligera alteración, o no alteración, sino nos va a permitir en este caso evaluar que este marcador no aumente, que es la procalcitonina, que es un marcador para evaluar procesos infecciosos y también inflamatorios. Y ya cuando tenemos la última fase, que es la fase donde está todo este desorden inmunológico, tenemos elevación de todos los marcadores inflamatorios, proteína C reactiva, lactato deshidrogenasa, todas las interleuquinas, dímero D asociado al cuadro trombótico que hemos estado mencionando, ferritina, ¿no? En este caso que actúa la ferritina como una proteína de fase aguda, un reactante de fase aguda, elevación de troponinas, ¿no? Todo esto está alterado en el último estadio de hiperinflamación. Bien, entonces, ante todo esto que se habla sobre el COVID-19, el laboratorio ha tenido un gran protagonismo. Como hemos mencionado hasta ahorita, se han mencionado de varias pruebas, y por lo tanto esto implica pues que el laboratorio tiene importancia, si no, no podríamos ayudar al diagnóstico de COVID. Cuando se inició todo esto, pues era necesario, o los colegas necesitaban urgentemente la confirmación a través de una prueba molecular. Por lo tanto, eso dio una importancia al laboratorio para que era útil y necesario para hacer el diagnóstico. ¿Cómo está este rol crítico del laboratorio? Nos puede ayudar tanto para la parte de infección, y estaríamos hablando del diagnóstico, o sea, nos ayuda el laboratorio en el diagnóstico, para la parte epidemiológica, porque quiero ver si todo un grupo poblacional, por ejemplo, ha sido expuesto, y en este caso nos daríamos como pruebas de laboratorio la detección de anticuerpos para ver la exposición. Y también el laboratorio nos ayuda para estos estadios. Hemos visto pues que hay marcadores que van a comenzar a elevarse, por ejemplo, la interleuquina 6, la proteína C reactiva, que ya me indica un peor pronóstico o finalmente un estadio mayor, o también la disminución de ciertas células como los linfocitos, que va a permitir en este caso también evaluar un pronóstico, ¿no? Y también podrían servir como monitoreo terapéutico, en este caso, ante algún tipo de terapia, y en este caso las pruebas de laboratorio permitir esta modificación para evaluar si hay una mejoría o no. Entonces, esta es la importancia que se tiene con el laboratorio, cómo juega un rol en todos estos escenarios, tanto para la parte epidemiológica, tanto para la parte diagnóstica, para el pronóstico y para el monitoreo terapéutico, ¿no? Bien, entonces comenzamos con las pruebas moleculares. Las pruebas moleculares para evaluar la infección por el virus SARS-CoV-2 están basadas en una serie de técnicas
que se basan en la amplificación de ácidos nucleicos, ¿no? El término correcto es test basados en amplificación de ácidos nucleicos, y esto puede ser dado a través de la RT-PCR, ¿no? Que es la transcriptasa reversa, a través de la reacción en cadena de polimerasa, y que se considera hasta el día de hoy el gol estándar para el diagnóstico del COVID-19, ¿no? Y esta prueba se basa en, no es un virus ADN, sino es un virus ARN, para la extracción de material genético, y esto se realiza a través de un hisopado, como se puede observar en la imagen. Este hisopado puede ser de tipo nasofaringio o orofaringio, y vamos a ver más adelante cuál de estas muestras sería la correcta, y que muchas veces ha llevado al problema de tener resultados inadecuados, como resultados falsos negativos, y esto es valorado a través de la amplificación y a través de la DNA polimerasa, y que me va a llevar, o se traduce en señales, y estas señales, dependiendo a los ciclos que se va a detectar, me va a hablar de positividad, o simplemente si no hay señal estoy hablando de negativo. Es importante aquí mencionarles un término de los ciclos, o también el llamado CT de las pruebas moleculares. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo una mayor carga de virus, las replicaciones van a ser menor, ¿correcto? Para que esto salga positivo, si tengo muchos virus, no va a ser necesario replicar tantas veces, porque como ya tengo una carga bastante grande, con pocas replicaciones voy a tener un resultado positivo. En cambio, si yo tuviera una poca carga viral, poca cantidad de virus, necesito replicar muchas veces para tener una cantidad que sea detectable, ¿correcto? Entonces, de aquí vamos viendo que esto es inversamente proporcional. Cuando yo tengo una prueba molecular donde he tenido un valor de muchas replicaciones, significa que este paciente ha tenido poca carga viral. Pero si tengo un resultado con pocas replicaciones, significa que este ha tenido una mayor carga viral, que no ha sido necesario, en este caso, tener una mayor replicación. Entonces, las pruebas moleculares nos van a ayudar para el diagnóstico de pacientes sintomáticos en la fase aguda, en la fase inicial. Ahora vamos a ver el tiempo. Y también cuando ya tenemos un diagnóstico definitivo, al acompañamiento, en este caso a los contactos expuestos por el paciente, también como propuesta, o como propuesta para protocolos de reapertura en actividades, ¿no? Algo que, por ejemplo, ya se instaló hace un par de semanas aquí con respecto a los viajes, donde es necesario tener una prueba molecular para poder realizar en este caso ciertas actividades, ¿no? Esto ya depende de las reglas, cómo se van a dar para poder reactividad, en este caso regenerar un grupo de actividades. Pruebas moleculares, como les mencioné, lo más conocido aquí es el PCR, ¿no? Que es en este caso la amplificación y la detección. Ya habíamos mencionado las copias por reacción, que es el llamado CT. Ya hemos mencionado que este CT va a depender de la cantidad de carga, por llamarlo así, del virus que va a tener el paciente, pero no es la única. Van a escuchar seguro por ahí el RT-LAM, y que seguro mejor ha salido ya en noticias, porque es la prueba que está instalando el Ministerio de Salud en la mayoría de hospitales. Ustedes recordarán que la prueba molecular, el RT-PCR, solamente lo realizaba aquí en nuestro país el Instituto Nacional de Salud cuando comenzó todo esto. Esto ha ido descentralizándose, ahora lo realizan obviamente más laboratorios, y la propuesta es ya de descentralizar a muchos más hospitales, y ahí no va a entrar el RT-PCR, sino va a entrar este tipo de prueba que es el RT-LAM, que se basa en una detección de tipo colorimétrica. Es bastante sencilla, simplemente un color me sale positivo, y si no hay este cambio de coloración es negativo. No vamos a entrar en detalles en qué consiste cada este tipo de pruebas, porque no es el fin, pero lo que sí es importante que ustedes puedan ver aquí es que estas pruebas tienen diferencia con la cantidad y con la sensibilidad analítica que va a detectar. Aquí está, por ejemplo, cuántas copias por microlitro va a detectar un RT-PCR, o cuántas copias por microlitro va a detectar un RT-LAM. Y de aquí nomás ya podemos tener una diferencia, que el RT-PCR detecta 0.14 copias por microlitro, o sea, pequeñas cantidades, y ver en cuánto detecta el RT-LAM. 4.8 copias, que también es poco, pero lo que quiero que vean es que hay una diferencia en estas pruebas, y esta diferencia podría llevar quizás, en algunos casos, alguna interpretación incorrecta por el tipo de prueba que se está usando. ¿Qué tipo de muestras utilizo para la prueba molecular? Para la prueba molecular utilizamos las del tracto respiratorio superior, que son básicamente un hisopado nasofaringio y un hisopado orofaringio. Aquí en nuestro país
está como protocolo utilizar estas dos muestras. Un hisopo se introduce a través de la nariz, que llega hasta la faringe, que es el hisopado nasofaringe, y luego se le pide al paciente que abra, en este caso, la boca para realizar el hisopado orofaringio, y esos dos hisopos son los que son enviados para el procesamiento de la muestra. Por lo tanto, se realiza en pacientes ambulatorios, ¿no?, que están yendo. Cuando ya tenemos un paciente que está hospitalizado, que ya viene con un cuadro, con un estadio mucho mayor respiratorio, obviamente no se le va a pedir al paciente que abra la boca, o que sea sencillo, en este caso, de poder colocar esta muestra. En estos casos se realiza muestra del tracto respiratorio inferior, y aquí podemos utilizar lavado bronquialveolar, aspirado traqueal, y por lo tanto son indicaciones en pacientes con enfermedad respiratoria severa. Simplemente para conocimiento, no son las únicas muestras donde se detecta este ARN del virus, sino también se ha detectado en saliva, en heces y en orina, y también post-mortem, en este caso en tejido pulmonar. De todas estas, la nueva muestra que parece tener importancia por la recolección sería la saliva. ¿Por qué la saliva? Porque, a diferencia de las muestras de tipo orofaringe o nasofaringe, como les mencionaba, es un procedimiento que implica una introducción de un hisopo con ciertas características, pero que causa un fastidio. Para que sea una correcta muestra, deberíamos tener que este hisopo ingrese y choque, en este caso, la faringe a través de, cuando se ingresa a través de la nariz, y esto generalmente lleva a un lagrimeo en el paciente, a un malestar, pero es la única manera que nos indica que la muestra ha sido tomada correctamente. Entonces, debido a esto, se ha buscado pues otra muestra que permite evitar este tipo de problemas, y la nueva propuesta es saliva, que ya lo están aplicando también, porque esto permitiría reducir el contacto de trabajadores de salud. Ya no se le va a pedir abrir la boca, por lo tanto esta saliva puede ser recolectada, si bien es cierto, por otra persona, pero también una autotoma, como observan en la imagen. Entonces el mismo paciente podría recoger su muestra y simplemente entregarla para la detección, en este caso, de ARN, ¿no? Y si lo llevamos a un impacto de salud mucho mayor, esto bajaría los insumos tanto para los EPP, que son los equipos de protección del personal, ¿no? Obviamente ya no se utilizaría eso, porque es la misma persona que sería, hisopados, medio, disconfort de la toma de muestra, y quedaría con una autotoma, ¿no? Y en este estudio, por ejemplo, compara la saliva con la muestra nasofaringia, y aquí lo que podemos observar, habíamos mencionado el CT. ¿Se acuerdan que era el CT? El CT era la cantidad de ciclos que en este caso voy a necesitar para detectar. Se ve que hay un CT mucho mayor, más grande en saliva, que a diferencia de la nasofaringe, ¿no? Entonces, ¿qué nos estaría diciendo? Si tengo un CT mucho mayor en saliva, pues nos diría que tengo menos carga, en este caso en la muestra de saliva, que las muestras nasofaringias, ¿no? Esto podríamos ser una primera conclusión, pero también lo que se observa es que, con respecto al tiempo, si bien es cierto, se mantiene que hay una menor cantidad, acuérdense que es inversa, una menor cantidad de saliva que nasofaringia, pero lo que se mantiene aquí es que esto va constante, o sea, va aumentando, así como aumenta en este caso en las muestras nasofaringias, también ocurre a través de la saliva, ¿no? Entonces es una propuesta que se tiene para poder de alguna manera hacerlo masiva la detección. Acuérdense que todo lo que se busca es mejorar, en este caso, el diagnóstico, para evitar o para tener un resultado de la manera más oportuna. Tipo de muestras, como habíamos mencionado, van desde la parte respiratoria superior como la respiratoria inferior, y acá vemos el porcentaje de detección, ¿no? Si hablamos ya de sangre, miren, 15 a 30% es mínima, por eso que no ha habido ningún contagio a través de sangre, y lo que se va más es a la muestra de tipo nasofaringia y orofaringia. Realmente, cuando yo necesito tomar una muestra, lo principal antes que el orofaringio sería la nasofaringia, ¿no? La muestra orofaringia es una muestra complementaria, en este caso, a la nasofaringia. Esto es el procedimiento que se realiza. Miren aquí cómo entra el hisopo y tiene que llegar hasta aquí, por lo tanto, esto causa obviamente un malestar en el paciente, ¿no? Entonces, las pruebas moleculares pueden ser modificables, o sea, el hecho de solicitar una prueba molecular y esperar un resultado de esta prueba molecular implica evaluar otras condiciones. En el laboratorio, nosotros dividimos las fases de laboratorio de manera general en tres etapas. La parte preanalítica, que es antes de que se realice el examen propiamente dicho; la parte analítica, donde es el procedimiento en sí; y finalmente la parte posanalítica, que es lo que ocurre después de haber procesado la muestra, por llamarlo de una manera bastante sencilla.
Entonces, miren ustedes aquí con el transcurso de tiempo después de la infección, miren cómo las pruebas moleculares llegan a un tipo, aumentan un pico y luego caen. Por lo tanto, tenemos una ventana, un margen. Este margen, que es donde no voy a tener en este caso la detección viral, y voy a tener, por lo tanto, resultados negativos. Entonces, ¿dónde voy a tener resultados negativos? Si hago la prueba muy tempranamente o si hago la prueba muy tardíamente. Entonces, muy importante cuando se solicitan estas pruebas, la interpretación tiene que ser hecha con la clínica, con la epidemiología del contacto, para poder evaluar. No es simplemente tener un resultado de una prueba negativa para descartar, porque ¿qué pasa si el paciente estuvo en contacto y al día siguiente o ese mismo día se hizo su prueba molecular y le sale negativa? Pues no estoy descartando que tenga COVID porque estoy aquí. O si pasó bastante tiempo, en este caso, y le hago una prueba molecular. Estuvo una semana con una sintomatología vaga, y luego, bueno, a lo mejor he tenido COVID, me voy a hacer una prueba molecular porque me han dicho que esta es la confirmatoria. Y si así me sale negativo, y dice, ah, no, no tuve COVID, no, estaba acá. Entonces, ven que es importantísimo en este caso poder tener en cuenta estos datos para poder interpretar una prueba. Entonces, un falso negativo es atribuible a la carga viral, o sea, carga viral baja, ya sea al inicio o ya sea al final, en este caso de la infección. Estas pruebas moleculares son modificables en este caso para el diagnóstico y son modificables por factores. Uno de los factores es la parte preanalítica. Ya habíamos dicho lo vital o lo crucial que es la toma de muestra inadecuada. Cuando inició esta pandemia, obviamente por la cantidad, la premura y la inexperiencia de que todo el personal comenzara a tomar la muestra, obviamente se cometieron errores con respecto a la toma de muestra, porque como mencionan, tiene que ser una toma de muestra que llegue, en este caso, hasta la parte de la faringe. Si la persona era inexperta, el que tomaba la muestra, y por miedo solamente introducía el hisopo en la parte inicial o a la entrada, pues tenía un resultado negativo, ¿correcto? Si lamentablemente no sabían cómo conservar esta muestra, que tiene que estar refrigerada, y no lo hacían, tenía un resultado negativo. Si se transportaba inadecuadamente, tenía un resultado negativo. Entonces, todos estos factores probablemente al inicio sí se tuvieron problemas debido a la inexperiencia o a la masividad, en este caso, de realizar este tipo de pruebas. Luego tenemos los factores analíticos, que está asociado básicamente al proceso, y dentro de estos a la carga viral, que era lo que habíamos mencionado, pero los más importantes y que sí tienen que ser considerados para el, la interpretación es el tipo de muestra, o sea, dónde se realizó la muestra, y aquí esto podría ser la mejor sensibilidad para detectar al virus. El tracto respiratorio inferior sería lo mejor, pero obviamente una persona que está, un paciente ambulatorio, no lo voy a hacer un aspirado, obviamente, y por lo tanto queda como nasofaringe, y al último quedaría la orofaringe, ¿no? Y el momento de la toma de muestra es crucial, ¿no? Uno que tiene que estar preparado muy bien, la persona que va a realizar esto, y finalmente el otro sería el momento, ¿no? Si es muy precozmente, va a salir negativo, o si es muy tardíamente, va a salir negativo. En algunos casos también se habla de una fluctuación de la carga viral, y esta también podría ser un resultado de tipo negativo, ¿no? Entonces hay muchos casos en que el paciente le salió positivo, luego le salió negativo, luego le salió positivo, probablemente es una carga de tipo fluctuante, ¿no? Entonces ya vamos viendo eh, muchos problemas que están asociados en este caso a la parte de detección de pruebas moleculares, ¿no? Los ejemplos que le ponía básicamente es que si estoy en la parte muy temprana, contacto un día, 2 días y me hago la prueba molecular, negativa. O si ya pasó más de una semana y me hago una prueba molecular y me sale negativo, tampoco significa, no significa que me he tenido, ¿no? Porque estoy en ambos extremos, y que ya mencionamos que es el problema, ¿no? Entonces aquí la sensibilidad clínica está asociado al tipo de la toma de muestra que ya evaluamos y al tiempo, ¿no? La primera semana es importante, tipo nasofaríngeo, pico al cuarto día. La segunda semana, cuando ya esto comienza a empeorar el paciente, podría disminuir su sensibilidad, y finalmente ya cuando tenemos un problema pulmonar, obviamente aquí ya el paciente está en un estado mucho mayor, peor, y por lo tanto tendríamos que utilizar pues secreciones del aparato respiratorio de tipo inferior con un pico de sensibilidad al 12º día. Miren aquí cómo aumenta la cantidad de proteína C reactiva, o en este caso el porcentaje, y obviamente que con el tiempo después del inicio de síntomas esto va cayendo, porque ya sabemos por qué, inicia y luego cae,
pero esto va en contraste con la detección de los anticuerpos, ¿no? Que es lo que podríamos ir avanzando con la detección de los anticuerpos, va cayendo la carga viral y el organismo va generando, en este caso, anticuerpos hacia el virus, que es lo normal que ocurre en la mayoría de infecciones virales, pero vamos a ver algunas peculiaridades que ocurren con este SARS-CoV-2, pero de manera general cae en este caso el PCR y comienza a caer los anticuerpos, ¿no? Entonces, de este simple gráfico, si yo tengo un paciente que esté en el día 22, ¿qué le voy a pedir? ¿Una prueba molecular o una prueba serológica? Obviamente voy a pedirle una prueba serológica, ¿no? Entonces, esa es la manera como que vamos a ir interpretando, en este caso, las pruebas de laboratorio para ayudar al diagnóstico. Simplemente aquí compararon el esputo con los hisopados y ya lo que habíamos mencionado anteriormente, en todos prácticamente tenemos en este caso un esputo con una mayor, pero habíamos dicho que esto es de manera inversa, y que está asociado en este caso a la mayor cantidad, a la mayor cantidad de carga o menor cantidad de carga dependiendo del CT que se va a tener con cada una de estas muestras. Entonces, aterrizando todo lo que hemos hablado en una línea de tiempo, desde la infección, desde el inicio de síntomas, primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, y esto es un esquema que fue publicado en JAMA y que ha servido de mucha utilidad para poder interpretar las pruebas. Nos centramos ahorita aquí, porque solamente estamos evaluando ahorita aquí prueba molecular, y entonces como vemos en la prueba molecular, sigamos esta línea de color azul, turquesa, ¿no? De cómo una semana antes del inicio de síntomas comienza en este caso a aumentar la cantidad, pasa por estas 2 primeras semanas, que entonces aquí sería donde podría utilizar PCR probablemente positivo o posiblemente positivo, obviamente que hablamos todo de posibilidades, y luego obviamente comienza a caer, entonces solicitar el PCR por aquí no tendría sentido, y aquí tenemos la relación del virus, el virus aislado, que en este caso va igual desde una primera semana, pero solamente con la primera semana. Habíamos mencionado esta diferencia, ¿no?, que se tiene con infectividad y con lo que corresponde a la detección del virus. Adicionalmente aquí nos ponen también en color rosado lo que es la parte de aspirado o lavado bronquialveolar, que estamos hablando de vías respiratorias inferiores, y miren cómo esto también inicia, pero se mantiene un poco más, a diferencia de los hisopados nasofaringeo. Observan aquí en esta publicación del JAMA, no hablan del hisopado orofaringeo, porque les menciono que es una prueba realmente, o sea, es una muestra complementaria a la nasofaringia, que con que exista la nasofaringia en otros protocolos de otros países es suficiente, ¿no? Entonces vemos entonces de aquí que la utilidad de estas pruebas moleculares van a pasar básicamente en estas 2 primeras semanas, donde tengo una probable positividad, y a partir de aquí tengo una probable negatividad, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo tendremos que ir solicitando estas pruebas en el laboratorio. Ok, entonces aquí evaluamos con respecto a las pruebas moleculares y la correlación con infectividad. Ok, entonces les había dicho que el detectar una prueba me salga positiva a una persona que se realiza una prueba molecular y le salió positivo, sigue avanzando los días, no sé, un mes le vuelve a salir positivo, 2 meses sigue saliendo positivo, y puede pensar, pues, ¿no?, que sigue infectado, voy a seguir contagiando a mi familia, por lo tanto tengo que seguir encerrado, tengo que estar en cuarentena, y no. Miren este estudio que hablamos aquí, la duración del inicio de síntomas, y en este caso con la cantidad de copias, de RNA, y lo que yo les digo, que para hablar de infectividad, o sea, para ver que ese virus realmente voy a contagiar a otra persona, tengo que hacer un cultivo viral, o sea, tengo que pasar en este caso a células in vitro, y ahí cultivar este virus y que se reproduzca, evaluar el efecto citopático y decir que es positivo. Y miren aquí, el cultivo positivo, o sea, lo que está en negrito, o sea, cuando el virus es infectante, miren dónde está, en las primeras semanas, obviamente porque ahí sí va a ser infectante, no habíamos dicho en los primeros días, pero luego voy a seguir detectando, la prueba me va a salir siendo positiva, la prueba va a salir positiva, pero en este estudio, a este grupo de muestras que salieron positivas por el transcurso del tiempo, se les cultivó y obviamente no crecía nada, era un cultivo negativo, por lo tanto lo que se detectaban era virus o restos simplemente de virus, y por lo tanto no eran infectantes. Entonces aquí tenemos que evaluar estos dos términos, que una prueba molecular no indica
necesariamente un dado de infectividad. Entonces, ven esta diferencia, los cultivos solamente fueron positivos en la primera semana y después no tuvieron positividad los cultivos porque este virus estaba muerto, en otras palabras, o eran restos nada más, no infectaba. La probabilidad menor de 5 de duración con síntomas de, en este estudio, 15.2 días con un intervalo de confianza 95. O sea, más de 15 días, la probabilidad de que esto infecte es menor del 5%. O sea, prácticamente casi nada con un intervalo de 95%. Entonces, básicamente 15 días, como que podría estar en este caso asociado, más de 15 días, ya no tendría por qué sentido realizar esto después de tener una prueba molecular de tipo positivo. Igual relacionado a la infectividad, aquí vemos pues que la duración de los síntomas, avanzamos con la línea de tiempo, y cómo va cayendo en este caso los cultivos virales, ¿no? En esta primera etapa, en los primeros días, los cultivos virales van a salir positivos. Acuérdense que cuando el cultivo viral sale positivo es porque el virus está vivo, está infectando, pero con el aumento de los días esto cae y el virus ya no está infectando, por más que se pueda detectar en una prueba de tipo molecular. Aquí ya complican esto con la parte del CT, que habíamos dicho que era la cantidad de revoluciones para poder, o de replicaciones para poder detectar, y acá hablamos, pues, por ejemplo, que la probabilidad estimada de recuperación del virus, o sea, el virus se está recuperando, o sea, si está vivo, es para un CT más de 35, fue bajo, 8.3%. Acuérdense que había dicho, cuando un CT está alto, ¿qué significa? Que tengo poca cantidad de virus. Entonces, cuando tengo un CT bastante alto, tengo poco virus. ¿Y qué pasa con este virus? Ni siquiera se recupera, o sea, no estaríamos hablando de una infectividad, ¿no? 10 días después del inicio de síntomas, la probabilidad del cultivo del virus se redujo a 6%. En el otro nos hablaba de 15 días, y aquí nos hablan de 10 días, ¿no? Por eso que se considera más o menos tener un tiempo prudencial de 15 días desde que mi prueba PCR está positiva, porque van a decir, pero yo no sé cuándo comenzaron los síntomas, o a veces no sé. Ok, entonces, se hace la prueba, esta prueba sale positiva, contamos 15 días, por más que ha sido antes, nos pasamos los 15 días, y después, teóricamente, ya no tendría por qué esa persona ser infectante, ya no tendría por qué ser infectante, por más de tener una prueba positiva, ¿no? Y aquí nos hablan también sobre lo relacionado a esto, en el momento de la aparición de los síntomas es el lugar más contagioso, ¿no? Y esto va disminuyendo rápidamente, casi cero después del día 10, como encontramos en este estudio, leve a moderados, y 15 días en paciente gravemente crítico, ¿no? O sea, hasta 10 días y luego 15 días, ¿no? Entonces ven cómo, cómo esto de aquí permite ya tener una correcta interpretación de lo que corresponde a una prueba molecular y la supuesta infectividad que se va a tener con los pacientes. Finalmente, con lo que corresponde a la parte molecular, ¿no? Antes de comenzar con la parte serológica, hablamos pues que es el test de elección para el diagnóstico de pacientes sintomáticos, tiene que ser realizado de la manera precozmente, y hemos dicho que en estos 3 a 5 días después de iniciar el síntoma sería lo mejor, voy a detectar correctamente este virus. Si lo hago en el día 1, en el día 2, probablemente no tenga nada, o si lo hago en el día 20 no voy a tener nada, y valorar a veces, eso queda al criterio clínico, valorar ampliar el panel de virus respiratorio, porque ahora con todo esto, pues, bueno, ya estamos entrando, ya vamos a ir a verano, pero hace meses atrás habrían cuadros normales por coronavirus, como siempre han ocurrido, y a lo mejor la infección que tenían era por otro coronavirus, entonces era ideal solicitar un panel más ampliado para evaluar los otros tipos de coronavirus, ¿no? Obviamente esto queda a decisión del médico tratante para poder ampliar en este caso su diagnóstico diferencial, ¿no? Y obviamente existen patrones de viral dependiendo del pico de carga, y la duración de eliminación del virus va a ser variable, ¿no? Habíamos dicho con respecto a los que tienen un leve moderado, 10 días, y más severo, por lo menos 15 días. Todo tiene sus limitaciones. ¿Cuáles son las limitaciones de esta RPCR? Ya habíamos mencionado con los extremos que no van a ser detectados, pero también un único resultado no detectado, principalmente si es de una muestra del tracto respiratorio superior, no excluye COVID. Y hemos dicho por qué, porque podemos estar en los extremos, no podría excluir. Y resultados indeterminados, aquí en nuestro país no vemos mucho de indeterminados, porque aquí solo nos reportan que es positivo y negativo, pero ya si hablamos de un valor semicuantitativo, podríamos tener un umbral de tipo indeterminado, ¿no? Y aquí sí sería volver a repetirlo, dependiendo obviamente de la sintomatología o del dato epidemiológico que vamos a tener. El resultado debe ser interpretado con los datos clínicos y epidemiológicos. Vuelvo a repetir esto, es todo un match, clínica, epidemiología, resultado de PCR,
y ahí podría incluir, si es que es necesario, la repetición del PCR. Va a depender, obviamente, a este cuadro clínico y este dato de tipo epidemiológico, si es que amerita o no una repetición del PCR, pero tampoco no es que a los 2 días repite el PCR, otra vez PCR y otra vez PCR, y estoy pidiendo a mi paciente cada rato el PCR. Altamente sensible, no tanto, porque hemos visto estos extremos, obviamente en la parte inicial, y importante en la parte preanalítica con la toma de muestras. Como vuelvo a mencionar, a estas alturas de la pandemia, ya las personas que toman muestras con respecto a estos hisopados, pues ya tienen una gran expertise y por lo tanto ahí tendríamos una menor probabilidad de que ahí fuera el error, ¿no? A diferencia del inicio de la pandemia. Luego hablaremos del test de antígeno. ¿Por qué el test de antígeno está aquí? Porque las pruebas van a verse la detección del virus o parte del virus, o como detección de exposición al virus, que serían los anticuerpos. Entonces ya hemos visto la parte de la detección del virus, en este caso de su material genético, y ahora vamos a ver pruebas que van a detectar el virus, pero a través de sus proteínas, a través de sus proteínas. Entonces, el test de antígeno es un inmunensayo, o sea, está relacionado a la detección a través de una prueba inmunológica, pero que va a detectar la presencia de un antígeno viral, o sea, va a detectar un antígeno del virus. En el otro hablamos de material genético, acá hablamos de un antígeno viral, y que si yo detecto entonces el antígeno del virus, podía inferir en todo caso que estoy en una infección actual. Entonces, como habíamos mencionado en las primeras diapositivas, donde hablamos que ya está considerado desde hace 3 días en el protocolo del MINSA, no solamente la prueba molecular, porque antes todos hablamos de molecular, sino ya está de hace 3 días esta prueba, que es la prueba de antígeno. Y a diferencia de que la otra es una prueba de una mayor complejidad, porque estoy hablando de amplificaciones, en este caso de material genético, este test de antígeno se basa en una detección proteica del antígeno viral, que es una proteína. Son pruebas muy rápidas, de aproximadamente 12 a 15 minutos, son económicas, cuestan mucho menor, y están dentro del grupo de POC. ¿Qué significa POC? Dentro del laboratorio son consideradas las pruebas de atención en la cama del paciente, las pruebas de atención en el paciente. ¿Por qué? Porque se pueden hacer rápidamente o con facilidad muy cerca del paciente. Es importante la recolección y la manipulación. Como ven en la imagen, se realiza un hisopado nasofaringio, al igual que lo que se hacía con el PCR, es exactamente igual, pero la diferencia es que el resultado lo vamos a obtener en 12 a 15 minutos, ¿no? A diferencia de un PCR que demoraba, si vamos a los inicios de marzo, podría demorar hasta 4 o 5 días. En cambio, con esta prueba de antígeno lo podemos tener en 10 a 15 minutos. Es como una prueba rápida en sangre, pero en este caso se realiza a través de un hisopado para evaluar los antígenos proteicos. Hay un punto en contra que se postula que es menos sensible que la PCR, obviamente, ¿no? Que una reacción en cadena polimerasa, pero solicitándola correctamente, interpretando correctamente, nos va a ayudar bastante para el diagnóstico de COVID, ¿no? ¿Cuáles podrían ser, si comparamos estas diferencias de la parte del RT-PCR con las pruebas de antígeno? Ya hemos dicho que dentro de la principal ventaja corresponde a la parte de tiempo, que está asociado a los minutos que voy a tener un resultado, a diferencia de la PCR que puede demorar horas o días, y con respecto a la parte económica, que es mucho menor y mucho más barata una prueba de antígeno, y se puede realizar en cualquier lugar sin necesidad de tener alto equipaje. Entonces, esto va a ayudar bastante probablemente en algunos puntos de nuestro país, si es que ya se comienza a utilizar estas pruebas de antígeno. El proceso es el mismo de un hisopado, no voy a entrar en mayor detalle, y la sensibilidad nos habla, por ejemplo, para este kit comercial de 94%, pero es mucho menor en este caso asociado a una proteína, a una reacción en cadena de polimerasa, ¿no? Test de antígeno, candidata estratégica para un diagnóstico temprano, ya está, vuelvo a repetir, de hace 3 días en MINSA, como caso confirmatorio con una prueba de estas positiva, y se puede utilizar como sintomáticos, básicamente se utiliza como sintomáticos, y para el caso de sintomáticos todavía los datos son limitados, y esto todavía no hay una evidencia suficiente. Obviamente eso va a depender de
si es que amerita o no realizar en asintomáticos, pero lo que sí está establecido es para pacientes sintomáticos, igual que la proteína, que la reacción en cadena de polimerasa, la primera etapa es donde se tiene una mayor carga viral y por lo tanto ahí voy a tener unos resultados más positivos, ¿no? Prueba de diagnóstico en persona sintomática, dentro de los primeros 5 a 12 días de la aparición de síntomas es donde debería realizar esta prueba de antígenos. Bien, entonces luego pasamos ya a las pruebas que van a permitir una reacción hacia el virus. Y estos son los anticuerpos, son los llamados test serológicos. Test serológicos para anticuerpos. Los test serológicos son dados para todas las pruebas virales, hasta para pruebas bacterianas. Y aquí en el SARS-CoV-2 no está exento de estas pruebas. La detección que se puede hacer es de tipo IgA, IgM, IgG, que es lo que habíamos mencionado al inicio, pero en el laboratorio se pueden detectar de manera individual A, M y G, pero también últimamente existen plataformas que me detectan anticuerpos totales. ¿Qué quiero decir? O sea, un resultado que me va a decir de manera global, simplemente tuvo anticuerpos y estoy detectando a la vez A, M y G. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora que quizás no es tan importante poder saber cada uno de estos. Es importante cuando uno evalúa la interpretación, así como las pruebas moleculares al inicio y al final, que teníamos estos problemas, aquí el comportamiento cinético de cada una de estas inmunoglobulinas en la expresión de cada paciente, ¿no? Y por lo tanto una variedad de técnicas para su detección. Habíamos mencionado que dentro de la unión que se realiza con el virus y en este caso y la célula es a través de la proteína S, o proteína spike o proteína espícula, que es la que va a permitir esta unión con el AC2. Simplemente esta diapositiva permite evaluar que esta proteína spike es compleja y tiene muchas unidades, y cuando hablo de unidades hablo de epítope. Recordemos inmunología, mientras tengo más epítope voy a generar en este caso reacción antigénica, voy a generar anticuerpos. De todos estos, lo que más antigénicamente me va a ayudar para la detección es el llamado RBD, que significa, en este caso, el dominio de unión de receptor, o el RBM, que es el motivo de unión de receptor, ¿no? Entonces, mientras más pequeña tenga esta detección de antígeno, más rápida voy a generar una reacción de anticuerpos, ¿no? Ahora, hay que recordar, y esto es importante con las pruebas de laboratorio, que si yo tengo una prueba que de antígeno no tiene de RBD o tiene la subunidad 2, hay que recordar que estas proteínas spike es común en los otros coronavirus, sobre todo con el SARS-CoV-1 o SARS-CoV, donde se ha visto una similitud antigénicamente del 77%. Entonces, si yo utilizo una prueba que me detecta o tiene como antígeno a la subunidad 2, por lo tanto, puedo tener un falso positivo porque a lo mejor los anticuerpos que han generado son con el otro tipo de coronavirus, ¿no? Entonces es importante entender que hay una reacción cruzada y deberíamos evaluar en este caso que las pruebas me detecten o sean hechas para la detección de anticuerpos básicamente a este tipo de target antigénico que me asegura probablemente una mayor especificidad para el SARS-CoV-2. En el caso de la nucleocápside, simplemente evaluar que esta, como se va a replicar, va a ser más abundante y por lo tanto van a ser los primeros anticuerpos que se van a detectar, pero lamentablemente la generación de estos anticuerpos es muy semejante a los otros tipos de SARS-CoV, por ejemplo, llega hasta un 90% y podría tener una serie de reacción cruzada. Entonces, en el laboratorio, cuando solicitamos anticuerpos contra este COVID, o cuando se quiere evaluar estos famosos anticuerpos, existen muchas técnicas. No es la idea hablar de las técnicas, pero sí que ustedes puedan saber que existen muchas técnicas. Y lamentablemente de todas estas, estoy seguro que la única que se conoce o que ha sido muy difundida es la parte de las pruebas rápidas, que el término correcto es la inmunocromatografía o de flujo lateral, que es esta de aquí, el FA, pero existen muchas más, ¿no? Como vimos al inicio, el MINSA ya está evaluando las técnicas de ELISA, las técnicas de inmunofluorescencia y las técnicas de quimioluminiscencia, porque estas son mucho mejor técnicas que tanto una prueba rápida, ¿no? Pero lamentablemente aquí todo comenzó pues con las pruebas rápidas. Entonces, la idea que deben llevarse de esta diapositiva es que existen muchas técnicas y no solamente la prueba rápida. Si recordamos el ciclo natural de cualquier infección viral, se nos viene a la mente, pues primero generamos anticuerpos de tipo IgM y luego generamos anticuerpos de tipo IgG. Generamos anticuerpo IgM y generalmente es agudeza, y cuando generamos anticuerpos de tipo IgG, generalmente es cronicidad.
Lamentablemente en COVID todos estos esquemas se rompieron y, por ejemplo, este es un estudio publicado en Nature donde propusieron 3 tipos de seroconversión. La primera seroconversión era un paciente que en un momento comenzaba a generar IgG e IgM a la vez. Ya no el clásico primero M y luego G, sino M y G a la vez. Otro paciente que se hacía la parte clásica, primero generaba M y luego generaba G, y finalmente un tercer caso que era primero generaba G y luego generaba M. Entonces rompía todos los esquemas o todos los paradigmas inmunológicos, ¿no? Porque por todo lo que conocemos de inmunología, primero tendría que generarse supuestamente la M y luego generar la G. Pero esto es lo que se observó. Probablemente esta inversión de G y M no sea tanto a un problema realmente inmunológico, sino sea un problema de tipo de pruebas, que las pruebas no eran tan sensibles y por lo tanto no es que el paciente no tenía en ese momento M, sino que no eran detectables por esas pruebas y solamente se detectaban las de tipo G. Pero se propusieron estos 3 tipos de seroconversión y entonces hasta el día de hoy realmente evaluar como M agudeza queda muy limitada. De mi parte, y podrían revisar muchos estudios, se considera la MG de manera simultánea, ¿no? De manera simultánea, y cuando tenemos un paciente con M sola, que es muy raro, antes de considerar que realmente es una M sola, hay que considerar que es un falso positivo. Esta reacción que generamos con los anticuerpos hacia esos epítopes que hemos estado mencionando nos va a permitir evaluar cómo generamos los anticuerpos. Miren, cuando los anticuerpos fueron medidos hacia esa estructura RBD, que habíamos dicho que era parte de la estructura Spike, tanto la MGIA aumenta y luego cae, ¿no? Es casi similar a estos de aquí. Pero cuando la prueba de laboratorio no utilizaba este complejo RBD, sino utilizaba la proteína S1 total de la proteína Spike, era muy parecido también, M, G y A. Pero ¿qué pasa cuando no utilizamos material de la proteína Spike, si no utilizamos la nucleocápside? Mira qué pasa con la inmunoglobulina M. Regreso. Cuando tenía RBD, la prueba de laboratorio tenía este antígeno, los anticuerpos aumentaban y caían. Utilizaba el S1, aumentaba y caía, pero cuando utilizaba la nucleocápside, G y A se comportan igual, pero miren M, un aplanamiento. Entonces, ¿qué pasa si un laboratorio tiene un reactivo que utiliza la nucleocápside para M? Pues le va a salir negativo. Entonces, vamos teniendo ya otras consideraciones que deben ser importantes para realizar una correcta asociación con la clínica y el dato epidemiológico del paciente. Lo que trato de mostrarles es que no es tan sencillo y que implica una mayor profundidad de las pruebas de laboratorio, y no es simplemente pensar en que un M positivo es agudeza y que un G es cronicidad, sino hay muchos más datos que deben ser interpretados y que si no lo hacemos correctamente voy a tener supuestamente un error de laboratorio. Esto es lo muy conocido, las llamadas pruebas rápidas que se hacen en el pinchazo del dedo y me va a detectar la inmunoglobulina M y la inmunoglobulina G, más llamada prueba rápida, porque algunos pensaban que era prueba rápida porque rápidamente me iba a decir si ya me infecté. Esto es falso, porque voy a detectar anticuerpos que se van a detectar después de 14 o 15 días. Lo único bueno es que era rápido y sencillo, pero que su sensibilidad y su especificidad dejaban mucho que desear. Habrán visto en las últimas semanas los reportajes que se están emitiendo sobre los problemas que hay con sensibilidad y especificidad en este tipo de pruebas. Y bueno, la clásica interpretación, cuando yo tengo un control positivo y no tengo MG es no reactivo, si solamente marca la banda M es reactivo para M, si manda la marca IgG es reactivo para G, y si manda la marca MG es reactivo para MG. Simplemente esta diapositiva, y la pueden leer después, implica todos los estudios y las conclusiones de los estudios que finalmente, tanto por variabilidad de kit, por sensibilidad baja, por falsos positivos, porque no es recomendado para el trabajo, una serie de condiciones que se van a traducir en que la evidencia actual no respalde el uso continuo de las pruebas serológicas point scale, o sea, rápidas, existentes. O sea, no debería utilizarse o de menor medida las pruebas rápidas. No estoy diciendo las pruebas serológicas sí, pero no por estos test rápidos, sino a través de metodologías como ELISA, como luminiscencia, o otras que sí van a tener una mayor utilidad que estas pruebas rápidas.
Para compartirles una experiencia, nosotros publicamos el mes pasado, a través de Spring Link, nuestra experiencia que tuvimos con la detección de anticuerpos anti-IgA, para evaluar probablemente el escenario, durante el escenario que teníamos con la detección de las masividades de pruebas rápidas MIG, y evaluar que probablemente la IgA sea una alternativa para ayudar al diagnóstico, sobre todo porque se prometía que la IgA podría tener una mejor acción que la IgM. Esto todavía no ha sido confirmado y probablemente no sea así, pero prometían que la IgA podría ganar la IgM en agudeza debido a todos los problemas de la IgM que les he mencionado. Y en esto que pudimos hacer en el hospital, que es en el Hospital 2 de Mayo, en el trabajo, encontramos pues que existe una mayor prevalencia de tipo IgA más que la IgM. El porcentaje fueron para IgA fueron 92% y para IgM 61.5% de las muestras que teníamos, y donde una área bajo la curva, una curva RO para el IgA fue buena, fue bastante buena, de 0.98, ¿no? Entonces, también se sumaba en este caso como una ayuda para la detección de anticuerpos y que podrían ayudar al diagnóstico. Ahora, esto de IgA solo ha sido también aplicado muchas empresas, y actualmente existen la detección de anticuerpos de tipo totales, donde detecta AMG. Como ven, no es tanto detectar si es MG o A, sino simplemente detectar que el paciente tuvo anticuerpos y con eso saber interpretarlo. ¿Cómo hay una seroconversión con respecto a esto? Todavía realmente no hay un tiempo final de cuánto cae, pero en este artículo, por ejemplo, nos mencionan que el término aproximadamente de disminución tanto de la M o G, que es la seroreversión, van aproximadamente por los 50 o los 45 días. Obviamente en la práctica se ve que hay personas que tienen anticuerpos hasta por 3 o 4 meses. También se relaciona la presencia de anticuerpos con la gravedad y no gravedad. Se dice pues que hay diferencias significativas con los niveles de A y G. Como ven aquí, en los pacientes severos, que es de color rojo, se ve que tienen más carga de anticuerpo que los pacientes que no son severos, que está de color verde, ¿no? Entonces ahí podría ser una utilidad de que si yo detecto una mayor cantidad de anticuerpos, podría tener asociación con la gravedad o no del paciente. Los anticuerpos, en este caso, que van a permitir una detección, va a ser tanto para la primera semana, segunda o tercera, y aquí está la sensibilidad que se puede tener con los anticuerpos, tanto como la prueba molecular y con los anticuerpos, y como ven, mientras aumentan las semanas voy a tener una mayor sensibilidad. Aquí evaluamos el tiempo de detección de la MGA, que básicamente está asociado con la producción de 5 a 7 días para MG, y a partir de 7 a 10 días a partir de para MA, y 7 a 10 días para G. Regresamos al esquema inicial y aquí evaluamos la parte de anticuerpos. Los anticuerpos están generalmente a partir de la semana 2, ojo, no se olviden, semana 2, a partir de semana 2 debería solicitar los anticuerpos. Entonces estamos viendo en la línea de tiempo cuándo utilizar una prueba y cuándo utilizar otra prueba. Y terminamos rápidamente con lo que es la parte final, que son los marcadores inflamatorios dentro del estadio 3, que era la tormenta de citoquinas. Esto se da por una liberación descontrolada de los anticuerpos, que finalmente va a llevar en un estado de hiperinflamación o coagulopatía. Por trastornos tanto de tipo inmunológico, disminución de CD4, aumento de helper 17, trombosis, citocinas, marcadores de activación con daño endotelial, y que finalmente en el laboratorio va a traducirse de esta manera, ¿no? No hay una definición exacta para esta tormenta de citoquina, pero podríamos decir que es el inicio abrupto y progresión rápida que va a llevar a daño disfuncional de órganos, pulmón, hígado, riñón y corazón. Está asociado a citopenias, linfopenia, entonces ya tenemos acá un marcador, que es buscar que los linfocitos estén disminuidos, aumento de marcadores inflamatorios, BCG, PCR, procalcitonina y ferritina, y aumento de múltiples citocinas. Aquí vemos pues cómo el laboratorio ya en la parte final de monitorización se está asociado tanto para la progresión de un daño de falla multiorgánica, como habíamos mencionado en la parte hepática, elevación de transaminasas o de lactato deshidrogenasa, enzimas que se van a liberar a la sangre por la ruptura de la membrana, marcadores cardíacos y finalmente marcadores renales, ¿no? Asociado al aumento de componentes proinflamatorios como la interleuquina, procalcitonina y proteína C reactiva, y disminución de conteos celulares y básicamente en este caso como los linfocitos. Interleuquina 6 específicamente sí está asociado
con la evaluación de enfermedad grave. Pacientes sin enfermedad grave presentan niveles menores, en este caso, que los pacientes con enfermedad grave. Entonces, podríamos decir que interleuquina 6 es un marcador predictorio de gravedad. Esto está a través de un metaanálisis. Es lo mismo pacientes con severidad, mayor cantidad de interleuquina que pacientes que tienen menos severidad, ¿no? Proteína C reactiva, de la misma manera, se obtuvo en este metaanálisis que los que tenían menos enfermedad tenían una disminución, o tenían una diferencia significativa con los que tienen una gravedad, ¿no? Igual, proteína C reactiva, no graves y graves, y ahí está gran diferencia, ¿no? Entonces también está asociado como predictor de enfermedad grave, tanto la interleuquina 6 como la proteína C reactiva. Aquí en este estudio evaluaron varios parámetros inmunoinflamatorios, donde no solamente está la proteína C reactiva y la interleuquina 6, sino una serie de marcadores y también asociados, por ejemplo, a hipertensión, que fue este estudio, y aquí evaluaron pues el potencial de la interleuquina 6 con la proteína C reactiva, ¿no? Mientras aumento más marcadores, voy a tener una mejor sensibilidad para evaluar, en este caso, una mala evolución en el paciente. Otro marcador es la procalcitonina, que si bien es cierto está asociada a infecciones, es importante evaluar que en la enfermedad leve voy a tener una cantidad menor de procalcitonina, o sea, implica que no hay infección, pero probablemente cuando tengo una procalcitonina mayor a 0.5, con este OR se asocia a una mayor enfermedad, ¿no? Hay una mayor probabilidad, en todo caso, de una enfermedad grave con un aumento de procalcitonina. Entonces tenemos interleuquina 6, proteína C reactiva, procalcitonina, y esta procalcitonina también está dada a través de las guías para poder evaluar, en este caso, su utilidad y confirmar si realmente en este inicio hubo asociado o no una infección bacteriana a este problema que puede tener el paciente, ¿no? Y el otro marcador es un marcador que es la ferritina, en este caso debido a esta ferritina que es secretada, en este caso por los macrófagos que van a estar en los alveolos, los macrófagos alveolares, va a generar una serie de estímulos inflamatorios, como una gran cantidad de interleuquinas, específicamente la interleuquina 6, moléculas de señalación, y que van a llevar en este caso a generar este tipo de aumento de ferritina. Acuérdense que la ferritina es una proteína de fase aguda, y por lo tanto en un estado inflamatorio voy a tener elevación, y aquí con esta, más que esto, se eleva pues por este componente de inducción a través de otros componentes inflamatorios como la interleuquina, ¿no? Entonces también vamos a encontrar como otro marcador la elevación de la ferritina, ¿no? Que es una hiperferritinemia. Entonces, ferritina se asocia al COVID grave, y hay una diferencia también dada entre no graves y graves para evaluar en este caso el tipo de ferritina, y está asociada como factor de riesgo. Probablemente cuando tengo una ferritina normal o ligeramente elevada, no tendríamos en este caso hasta ahora probablemente una evidencia con respecto a esto. En resumen de los marcadores inflamatorios deben ser solicitados en admisión hospitalaria de todo paciente con COVID. ¿Por qué? Porque hemos visto que nos va a ayudar para evaluar pronóstico. O sea, si tengo elevado, va a ser un mal pronóstico, o si no, voy a tener una mejor evolución en el paciente. Muchos metaanálisis, como lo que hemos mencionado, llevan a esta misma conclusión. Marcadores inflamatorios alterados están asociados a peor pronóstico, incluida una progresión, en este caso, del síndrome respiratorio. No hay un valor de corte universal para una evolución desfavorable, pero sí nos ayudaría en este caso a monitorizar de manera seriada para ver si empeora o no este tipo de pacientes, y probablemente la asociación de más marcadores me va a dar una mayor probabilidad de un resultado desfavorable a este tipo de pacientes. Y solo termino con dos fluxogramas que están dados para evaluar el diagnóstico COVID. En realidad existen muchos. Este es dado por la ITSA, donde nos habla de cuando tengo un paciente sintomático con alta sospecha de COVID-19 y obviamente no está hospitalizado, deberíamos pasar a una prueba molecular, una prueba asociada a la amplificación de ácidos nucleicos, ya sea a través de hisopados nasofaringios o también hacia saliva, dependiendo de la resolución, y esto va a evaluar si con la clínica sale negativo y tengo clínica, repetir o no el test, y queda en este caso sobre esta sospecha alta, o si hay una sospecha baja, de evaluar o no en este caso la prueba molecular. Como ven aquí, solamente nos habla en este caso de la prueba molecular, y asociada a la OMS, para evaluar los criterios clínicos
con sospecha de COVID-19, igual pasamos con una prueba NAT, y esta es la prueba de ácidos nucleicos, o sea, una PCR. Si esto me sale positivo, queda aquí confirmado. Si esto me sale negativo, pero sigo con una sospecha de COVID, probablemente repetir, en este caso, o dependiendo del tiempo, también podría solicitar la serología, ¿no? Repito, me sale negativo, pero si ya pasó el tiempo y ya estoy, como habíamos mencionado, con los días donde voy a tener una serología positiva, pues podría ser en este caso importante la detección de serología, y como ven aquí, me dicen detección de serología de tipo semicuantitativa, o sea, no pruebas rápidas, ¿no? Porque pruebas rápidas solo me sale positiva o negativa, y esto me confirmaría, o obviamente tendría que evaluar otra vez clínica y dato epidemiológico para poder volver a pedir, en este caso, una prueba serológica. Creo que es la última. Ok, muchas gracias. El tema es bastante extenso, pero he tratado de resumir y por lo menos vean la importancia del laboratorio en el diagnóstico de COVID y cómo en esta pandemia se ha demostrado la gran utilidad que se tiene el laboratorio para la ayuda al diagnóstico. Muchas gracias. Muchísimas gracias por su clase, doctor. Y muy bien, chicos, si alguno de los presentes tuviera alguna duda que desee hacer, recuerden, siempre pueden escribirla por el chat o pueden activar sus micrófonos también, en caso deseen hacerle alguna pregunta al doctor. Muy bien, doctor. Parece que hasta el momento no han habido preguntas nuevamente. Ah, ya. Sí, sí hay una pregunta. En el chat escriben, doctor, ¿el uso de procalcitonina está recomendado para el COVID? ¿En qué escenario? La procalcitonina, como les mencionaba, está asociado en este caso para evaluar infecciones agregadas, ¿correcto? Infecciones agregadas. Entonces, en este caso, como marcador inicial, en este caso de un paciente con sospecha de COVID, se recomienda poder solicitarlo para evaluar probablemente si es que ha tenido o probablemente tiene una infección agregada. Si yo tengo un valor de procalcitonina normal, probablemente no lleve a un peor pronóstico el paciente. O sea, ingresa mi paciente, le pido procalcitonina, no está elevada, ok, estoy tranquilo, pero le pido mi procalcitonina y está elevada, entonces por ahí tengo un riesgo, como le mencioné en ese estudio, una probabilidad de que esto podría empeorar, o a lo mejor es porque está asociado con una infección agregada. Aquí se hablan ya de superinfecciones, que bueno, es otro tema bastante amplio para tratar en este grupo de pacientes, pero de esa manera sería la utilidad de la procalcitonina dentro del COVID-19. Muchas gracias, doctor. Hay una segunda pregunta. Dice, tener un IgG positivo en un inicio y luego cuando se toma por decir en 3 meses el PCR sale reactivo, pero con IgG negativo, ¿qué significa? Primero IgG positivo y luego de 3 meses la prueba molecular positiva. Sí, pero IgG negativo. Ya, como vuelvo a repetir, bueno, ideal hubiera sido tener una primera prueba molecular, ¿no? Una primera prueba molecular en ese escenario, pero debería ser positiva. Y el IgG negativo, el IgG, como les menciono, puede caer más o menos 50 días, 60 días, en realidad no hay, no hay un dato exacto, pero si tuviste IgG positivo, luego de 3 meses tengo un IgG que no se observa, ya esto ya pasó, y la prueba molecular puede salir positivo. Les vuelvo a repetir, la prueba molecular positiva, si yo no tengo clínica, si ya tengo anticuerpos y ya pasó, o ya no tengo sospecha de contactos, simplemente estoy detectando residuos, en este caso residuos de este virus, pero que ya no es infectante. En todo caso, no tendría más que, o sea, no tendría por qué aislarse, me refiero, y esto ya debe desaparecer en, no sé, de acá a un mes, a 2 meses. No hay una fecha, lamentablemente, no hay una respuesta exacta para decirte cuándo se va a negativizar tu proteína, tu reacción en cadena de polimerasa, pero esto no indica que estás infectado. Ahí tuviste G, no tienes ahora, y tienes una reacción en cadena de polimerasa positiva, y no tienes síntomas, y no tienes contacto, entonces eso simplemente va a desaparecer. Ahora, otra cosa que fuera es que en ese momento que se detectó la inmunoglobulina G, no tenías nada, en ese primer escenario no tenías nada de clínica, no tenías nada, y por ahí con una prueba rápida te dijeron quizás que fuera IgG, y de aquí a 3 meses
te haces una prueba rápida y no tienes, pero sí tienes clínica, y a lo mejor sí estás con con un problema, en este caso sería agudo para un COVID-19. Por eso es muy importante no solamente tener los resultados, sino también el escenario, si tengo síntomas o si estoy expuesto a un contacto. Muy bien, doctor. El resto de la pregunta eran como que interrogantes de escenarios posibles con respecto a la pregunta en sí. Y bueno, hasta el momento parece que no han habido más preguntas al respecto. Así que creo que esto sería todo por el momento, doctor. Nuevamente, muchísimas gracias por su clase el día de hoy. Esperamos tanto para futuras ediciones del curso y para futuras actividades también de los distintos comités poder contar con usted. Sí, muchas gracias, y como yo les digo, felicito por esta iniciativa de valorar esta prueba de laboratorio, o en general pruebas auxiliares, porque en los cursos que van a ir teniendo, si bien es cierto hay un solo curso, pero es importante poder reforzar eso, ¿no? Tanto imágenes como las pruebas de laboratorio, y yo encantado de poder participar en este y en más eventos, ¿no? Gracias. Muchas gracias, doctor.